Vamos a ir al libro de Isaías, por favor, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos del 10 al 14. Voy a pedir que podamos nosotros leer una vez más. Dice la palabra de nuestro Dios. Voy a darle lectura. Que me siguen, por favor, ahí con su vista, por favor. Isaías, capítulo 7, del 10 al 14. Dice así: Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Leemos juntos el 14, hermanos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Hasta ahí. Bueno, mis hermanos, hemos hablado acerca de los nombres de Dios. Isaías 7:14, y dice: y llamará su nombre como Emmanuel, Dios con nosotros. Y leímos también el capítulo 9, este mismo profeta Isaías profetiza del mismo Señor Jesús en el capítulo 9, versículo 6, y empieza diciendo que aquel hombre que iba a nacer por la Virgen, por esta mujer, iba a ser llamado como admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuántos nombres son ahí? A ver. ¿4? ¿Sí? Otra vez, cuéntenlos bien. 5 o 4. Entonces, 5. Bueno, la Reina Valera así traduce 5 nombres. Sin embargo, en la Biblia de las Américas, con algunas otras versiones, traduce solamente 4 nombres. Y lo hace de esta manera, que es: admirable consejero es uno. Después dice, ¿cuál sigue? Admirable consejero es uno. Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno y príncipe de paz. Si nos vemos a esto, después les voy a, bueno, los que ya visitamos, leímos el capítulo 11 de Isaías, en el versículo 2, y ahí habla acerca del Espíritu que iba a estar sobre esta persona, en este caso Jesucristo. Los 4 nombres están de alguna manera dados a que sean en par en 2 palabras, es una palabra compuesta en el hebreo, y este es admirable consejero, es un par de palabras, ¿sí? Y después viene como Dios fuerte, ¿sí? ¿Estamos bien o no? Después, ¿cuál sigue? Padre eterno y príncipe de paz. Si nos damos cuenta, son 4 pares de palabras. Ahora, nos ubicamos en la parte del Dios fuerte. El Dios fuerte en el hebreo no significa al Dios todopoderoso El Shaddai, sino significa a un Dios guerrero. Cuando leemos nosotros en Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, e hijo ¿qué? Nos es dado. Yo les decía en las visitas, el niño nace, y nace. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, Isaías profetiza, y va a dar un tiempo para poder cumplirse esa profecía. Y Pablo dice a los Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido ¿de qué? De mujer, y nacido ¿qué? Bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto en Isaías 9:6? Hablando de que un niño nos es nacido, dijimos que nos define, nos marca la humanidad de Cristo como hombre. En los días domingos pasados les compartía que el mismo Jesús, como hijo de Dios, digamos, él conocía las Escrituras, no por ser Dios, no por ser hijo de Dios, sino porque a su tiempo él tuvo que aprenderlas también de manera humana. Es la humanidad total de Jesucristo. Ahora, eso es la parte de un niño que nos es nacido. El hijo nace, la carnalidad, digamos, la humanidad, en este caso, la humanidad ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo como totalmente ¿qué? Hombre, ¿sí? Ahora, pero hijo dice, nos es ¿qué? Nos es dado. ¿Qué quiere decir esto? Ahí se marca entonces la divinidad de Jesucristo. ¿Como qué? Como hijo de Dios. ¿Quién se entrega por nosotros?
Dios mismo, ¿en quién? En Jesucristo, ¿sí? Él es el que toma nuestro lugar en Jesucristo. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, pasamos nosotros por etapas o épocas de crisis? Creo que muchos en alguna ocasión podemos pasar por etapas o épocas de crisis. ¿Cómo nos sentimos en esa parte de la época de crisis? Mire, quiero que nos enfoquemos precisamente en este capítulo 7, del 10 al 14. Y veamos a ese Dios fuerte. Ese Dios fuerte, les decía, no es el Dios, el Shaddai Todopoderoso, es otro atributo de Dios que le pertenece. Pero Isaías está hablando acerca de otro término hebreo, como un Dios que es un Dios soberano y guerrero, que es poderoso en batallas. Cada día nosotros pasamos por diferentes batallas, tanto como hijos de Dios, en la familia, en la parte laboral quizás. Cada día enfrentamos diferentes batallas. Ahora, leímos aquí un pasaje de una historia de un hombre de Acaz. Dice así: habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Quiero que vea el versículo 9. Dice: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros, ¿qué dice? No creyereis, de cierto que no permaneceréis. Del versículo 1 al versículo 2, dice la escritura que en los días de Acaz, que era hijo de un rey de Judá, en este caso Resín, que era rey de Siria y Peca, dice que subieron contra Jerusalén. ¿Para qué? Versículo 1 de Isaías 7. ¿Para qué? Para combatirla. Y que dice, no la pudieron tomar. Y después vino la nueva, la casa de David, diciendo: Siria sea que confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, dice, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Cuando viene la tempestad espiritual, digamos, en nuestra vida, batallas, complejos, sentimos que se nos estremecen hasta los huesos, ¿verdad? Nos preocupamos, nos estremecemos. Y Dios empieza a responder del versículo 3 en adelante a través de Isaías para que salga al encuentro con Acaz. Y dice el versículo 3: y dije, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de ¿qué? De estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra quién, Judá, y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongámonos en medio de ella por rey al hijo de quién, de Tabel. Una batalla, una complejidad. Y ciertamente podemos ver aquí este versículo 9, la última parte. Si vosotros no creéis, de cierto que no permaneceréis. En esta época de crisis, Acaz flaqueó ¿en qué? En su fe. ¿Sí? Isaías lo instó a confiar en Dios. Le estaba asegurando que era la única manera y la única base para su esperanza. Por eso pusimos ahí en el motivo de oración: oremos por aquellos que viven ¿qué? Sin esperanza. Cuando la fe de muchos de nosotros, como bien decía mi hermano Isaac, no solamente afuera, sino también aquí dentro de la iglesia, vivimos como sin esperanza. Vivimos como con una fe flaqueada por las batallas, por las luchas que estamos viviendo o las circunstancias, y seguimos batallando en nuestro corazón de una manera espiritual. De manera que entonces es la única base, lo que decía Isaías Acaz, para su esperanza. Y ahora fíjese bien, esta frase que hemos leído en el versículo 9, que es el contexto, está expresando de una manera negativa. Si ustedes no creen, dice Isaías, de cierto que no permaneceré. Pero ahí, aquel que tiene la fe viva, ¿sí? Aquel que ora con una fe viva,
no ve esto como algo negativo, lo ve como algo como positivo. Cambiando, dicen, las cosas. ¿Cuál es lo contrario de esto? Si vosotros no creemos, de cierto no que permaneceremos. ¿Cuál es lo contrario? Pero si nosotros creemos que permaneceremos, es cambiarlo ¿a qué? A lo positivo. Por eso muchas veces nosotros estamos batallando con los problemas, porque los problemas los vemos como esos problemas, debilidades, frustraciones, causantes de estrés y todo lo negativo, en vez de verlos como una oportunidad para avivar nuestra fe, ¿verdad? Ahora, cuando Acaz escucha esta parte de Isaías, ¿qué hace? Fíjese el versículo 12. Capítulo 7 de Isaías, versículo 12. ¿Qué hace Acaz? Cuando vienen los problemas y la fe, nos debilitamos, estamos debilitados, cuando se crea una raíz de amargura en nuestro corazón, ¿qué hacemos? El enemigo, ¿qué hace en nosotros? Sembra duda, incertidumbre, incluso hasta desánimo, para poder seguir ¿qué? Ejerciendo la fe. Y esto fue lo que le pasó a Acaz. Se negó a pedir una señal para fortalecer su fe. Así se lo había ordenado Dios a través de Isaías. Se le dio una señal indicativa de que el enemigo pronto sería ¿qué? Eliminado. Vemos a un Dios soberano, un Dios guerrero, poderoso en batalla. Cuando Eliseo está en una batalla y su siervo está dudando porque está temeroso, porque ve que están rodeados, en una ocasión en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes. ¿Y qué hace Eliseo? Ora por su siervo para que le sean abiertos los ojos. Porque Eliseo sabía que más era el que estaba con él que los que estaban en contra suya. Pero su siervo de Eliseo no lo veía así. Él solamente veía que estaban rodeados y que no había salida. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, un hombre, Josafat, también pasó por situaciones, pero también consultó a Dios. Y proclamó ayuno y cantó alabanzas al Señor. Eligió la mejor parte, conocía quién era ese Dios. Y él escuchó la voz de Dios a través de una persona igual de un ángel y dijo, estad quietos y vean la salvación de ¿quién? De Dios. Un Dios poderoso en batalla. Y ahorita voy a ir a la parte que nos concede con este tema de Adviento y por qué vamos a hablar de esa manera con los motivos personales. Voy terminando en este sentido. Entonces, se le dio una señal indicativa de que pronto el enemigo va a ser eliminado. Ahora, ¿de quién está hablando el versículo 14? Vayamos, versículo 14 aquí. Por tanto, el Señor mismo, ¿qué dice? Os dará señal. ¿Y qué más dice? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahora, la señal es que una doncella dará a luz un hijo que se llamará como Emmanuel, que significa Dios con nosotros o con nosotros Dios. Esto entonces sería una expresión precisamente de la fe que le estaba faltando. ¿A quién? A Acaz. ¿Sí? Durante la niñez, fíjese el versículo 15, por favor. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Por qué dice la escritura eso? ¿Por qué tenía que comer solamente mantequilla y miel en pequeño? Por la sabiduría. Bueno, la miel significa eso, ya Proverbios después lo dice, ¿no? Hicimos una oración por aquellos que están pasando ¿por qué? Por sequía en sus tierras. Este pequeño, desde su niñez, no en esta época de Emmanuel, Dios con nosotros, no habría cosecha. Por lo tanto, se iba a limitar el pequeño a comer solamente ¿qué? Mantequilla y miel, ¿sí?
hasta llegar a la edad de discernir ¿qué? Entre el bien y el mal. ¿Cuántas veces nosotros, teniendo solamente a lo mejor el maíz o el frijol, y deseamos, ¿qué hermanos? El pollo rostizado, la costilla, ¿qué más? Y todo eso, deseamos más. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Deseamos más, hermanos, y he escuchado a veces que dicen, bueno, es que yo ya necesito alimento sólido. Cuando a veces, hermanos, ni siquiera estamos como niños fluctuantes, para poder desear la leche espiritual. Y queremos ya lo sólido. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Es de que a través de las limitaciones también Dios se manifiesta como ese Dios fuerte, y es donde tenemos que ejercer la fe, expresar nuestra fe, esa fe que le faltaba a casa. Ahora, hermanos, yo termino con esto. Dios es un Dios fuerte, así le llama la Escritura, un poderoso en batalla. Y en las visitas que hicimos en la semana para los devocionales navideños, les pasé tres pasajes, solamente se los voy a decir para que no lo busquen. Isaías 7, 13 y 14, Isaías 9, 6 y 7, y Isaías 11, versículos 1 y 2. Una vez más para que los apunte. Isaías 7, 13 y 14. ¿Sí? Isaías 9, versos 6 y 7. E Isaías 11, versículos 1 y 2. Y voy a solamente resumir esta parte, hermanos, para que podamos entenderlo. Isaías capítulo 7 nos habla acerca de la casa de David. ¿Sí? Si usted lo ve en el versículo 13, dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de ¿quién? De David. Y en el versículo 7 de Isaías 9 nos habla acerca del trono de ¿quién? De David. ¿Sí? Del trono de David. Ahora, en el capítulo 11, versículo 1, nos habla acerca de un hombre. ¿Dónde vemos a David? Que les decía yo en los devocionales. Acompáñenme ahí en el capítulo 11, nada más, por favor. Solo voy a leer si gusta ahí. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, que un vástago retoñará de sus raíces. Una vez más, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Dónde vemos a David? ¿Dónde vemos a David? Si usted se recuerda, el primer libro de Samuel, capítulo 16, nos narra cuando Samuel iba a ungir a un rey ordenado por el Señor para que el Señor iba a mostrar su elección, ¿sí? Y le presenta Isaí, el padre de David. Isaí era el padre de quién? De David. Le presenta a 7 hijos. A Sama, Aminadab, Eliab y varios otros más. Pero se olvida de uno. De David. Decíamos en aquella ocasión, ¿verdad, hermano? Y hermanos, les decía, a veces nos sentimos así cuando somos olvidados. Lo que quiero llegar con esto es que David fue olvidado por su padre terrenal, pero no por su padre celestial. Gracias, hermano. Ahí me doy cuenta donde sí tienen provecho los estudios, ¿verdad? Eso me anima también. No fue olvidado por quién, por su Padre Celestial. De tal manera que cuando nosotros sentimos olvidados o tristes, y a pesar del olvido, porque David no se sintió así como nosotros humanamente, porque él estaba enfocado apacentando las ovejas. Fue llamado por su padre y obedeció. Fue ungido por Dios como el rey y regresó a apacentar sus ovejas. Entonces, hermanos, yo les decía esta parte que fue olvidado por su padre terrenal, pero no por su padre celestial. Y David no se sintió así porque tiene un corazón correcto. Cuando uno tiene el corazón correcto, a pesar del olvido, podemos darnos cuenta de 2 cosas: que Dios nos busca y nos encuentra. Y a pesar del olvido,
nos saca del olvido y además nos sorprende con su permanente presencia. Amén, hermanos. Ahora, en el capítulo 23 del primer libro de Samuel, en el versículo 2, David iba a enfrentar a los filisteos en una batalla. David. Pero David conocía con ese corazón recto quién era Dios. El Dios poderoso ¿en qué? En batalla. El Dios ¿qué? Fuerte. Amén, hermanos. Y lo primero que hace David, si usted va a leer el versículo 2, dice que lo primero que hizo David antes de ir a la batalla fue consultar a Dios. Es decir, David sabía que no podía salir a ninguna batalla si antes no estaba en la presencia de Dios primero. Y muchos de nosotros batallamos y luchamos a nuestra manera. Deseamos bendición para nuestra familia, vida espiritual, lo que hemos orado. Y hoy tendremos motivos personales, vamos a orar por ellos, pero ahora convencidos en ese Dios fuerte, poderoso ¿en qué? En batalla, que está con nosotros. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Y así como les decíamos en aquella ocasión cuando vimos Emmanuel, Dios con nosotros, es decir, que yo ore de una manera que sí sé que Dios está conmigo, pero que lo transmita hacia los demás. No solamente entender que Dios con nosotros significa que Dios está conmigo, no solamente me quedo ahí, sino entender que ese significado de Dios con nosotros es de que yo debo testificar que Cristo vive en mí y se debe de ver reflejado en la imagen y carácter hacia los demás. Amén, hermanos. Transmitir también lo que el Señor ha hecho conmigo hacia los demás también. Ahora, mis amados hermanos, por último, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y con esto yo termino para poder entender los resultados de confiar en un Dios fuerte. Por favor. ¿Sí? Versículo 17 del capítulo 16 del primer libro de Samuel, que dice, hermanos, por favor. ¿Quién lo tiene, hermanos? 17, ¿qué pasó? 16, 17, por favor. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Hasta ahí. Sí, sí. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ok, hasta ahí, hermanos. 17 y 18. Saúl estaba atormentando un espíritu malo a causa de todo lo que se había acontecido, y le recomendaban que alguien tocara el arpa, alguien que supiera tocar el arpa fuera para que tuviera alivio. Cuando ese espíritu malo le estaba atormentando, tuviera alivio. Y fue convencido Saúl y dijo: bueno, entonces búsquenme a alguien que sepa y que sepa hacerlo bien, ¿verdad? Y David, fíjese bien David, cómo con ese corazón recto, después de haber sido ungido por Dios, había algunas características. ¿Cómo era David? Limpio de corazón. Según el 18, ¿cómo era David? Valiente. ¿Cómo era qué? Valiente, ¿qué más? Vigoroso, ¿qué más? Hombre de guerra. Hombre de guerra, ¿qué más? Prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras, ¿ah? Hermoso. Y hermoso, ¿sí? Y lo más importante, hermanos, la última parte, ¿qué más? Jehová estaba ¿qué? Con él. Son los resultados, hermanos, de un corazón recto, de confiar en ese Dios fuerte. Así que, mis hermanos, tendremos los motivos de oración ahorita, porque viene, esta es la parte teórica, y la parte práctica ahora es orar de esta manera, como con los motivos personales, pero ahora confiados, convencidos de que tenemos un Dios fuerte, y que a pesar de la sequía, que a pesar de que, hermanos, de que el enemigo ponga en nosotros desesperanza, a pesar de que, hermanos, de que nuestra fe esté flaqueada, pidamos a Dios que avive ¿qué? Nuestra fe. ¿Sí, hermanos? Entonces, de esta manera vamos a orar. Vamos a pedir que en este tiempo podamos orar por este mensaje. Voy a pedir que se ponga de pie por esta breve reflexión. Mientras oramos en esta oración de reflexión, usted piense sus motivos de oración, por favor.
en su necesidad o en su gratitud. Y al momento de compartirla lo haremos de manera general, pero mientras yo oro de manera general por su motivo de oración, usted esté convencido, convencida de que tiene un Dios fuerte. Amén, hermanos. Y que ese Dios fuerte viene pronto. Y que ese Dios fuerte tiene que serlo presente en usted. Amén, hermanos, por favor. Vamos a orar. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús, hoy recordamos, Señor, el anuncio de tu llegada en aquella época, Señor, cuando el cumplimiento del tiempo sería dado, Señor. Y en Jesucristo iba, Señor, a mostrarte como ese Dios, como esa palabra encarnada, como esa palabra viva, Señor. Y ahora, Padre, conocemos los nombres, Señor, que se han anunciado desde el Antiguo Testamento, como ese admirable consejero y como ese Dios fuerte, ese Padre eterno y príncipe de paz. Hoy rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que recordemos en nuestro corazón, amado Dios, que a veces, Señor, pasaremos por épocas de crisis, como Acaz flaqueó también en su fe. Podemos también nosotros flaquear, pero siempre habrá alguien que tú usarás para instarnos a confiar en ti, asegurándonos, Señora, que es la única manera y la única base para volver nuestra esperanza en Cristo Jesús. Hoy te rogamos, por favor, Padre, que pongas en nosotros ese creer, porque solamente así permaneceremos en ti. Que no nos neguemos, Señor, a fortalecer nuestra fe, sino que ahora, a pesar de las limitaciones, Padre Santo, a pesar de la sequía, podamos creer, Señor, que tú vienes a nuestra vida, a nuestra necesidad, y que miras con agrado nuestros corazones cuando estén dispuestos, Señor, para expresar la fe, una fe viva, Señor, por favor. Y asimismo, Señor, testificar a través de nuestra vida de testimonio a ese Manuel, Dios con nosotros. Por favor, Padre eterno, te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.